Y fíjense ustedes si los cristianos no han caricaturizado a Dios, a Jesús, con esa clase de actitud, viendo qué es lo que estás haciendo dentro de tu casa, viendo qué es lo que estás haciendo cuando nadie te ve. E incluso los predicadores dicen, ¿no? Allí donde nadie te ve, allí Dios está notando cada uno de tus actos. Vamos a hablar un poquito sobre anotar los actos. Cuando Dios ve las cosas que haces, se sorprende. Mire, Dios se sorprende, como si Él no supiera, no conociera tu vida desde el principio. Y yo, ojo, los memes son memes, pero se están burlando de algo que realmente han planteado los cristianos como un Dios como, wow, como que está mirando cada una de las cosas que haces y le asombra. Fíjense esta señora, típica, no sé de dónde saldrá este video, pero típica evangélica o pentecostal, de estas que van a la iglesia porque tienen que ir, que escuchan a lo que tiene que decir el pastor, que golpean a los niños cuando se portan mal en la iglesia, que creen que eso es la santidad, y solamente van a cantar y alabar al Señor y dicen estoy bien, soy cristiana, hay que reverenciar al Señor, etc. Pero no tienen un conocimiento ni por asomo profundo de Dios. Y sin embargo, cuando alguien comete algún pecado, o a ella sospecha, o quiere amenazar a alguien por algo, dice, pero allá arriba hay un Dios que todo lo ve. O sea, lo que está queriendo decir, tú estás haciendo cosas malas y está bien, yo no te puedo ver. Yo si te viera, pues te juzgaría y te condenaría y te mostraría todo lo malo que eres. Yo no puedo, pero hay un Dios que sí puede. Estas personas tienen un deseo, pero muy fuerte de ser ellos Dios, de querer ellos poder ver todo lo malo que haces y poder condenarte y juzgarte. Fíjense esta otra, es de Nate Pastor. Él es muy conocido en las redes sociales por sus dibujos. Bien, digámoslo así, es un tono irónico de protesta contra la religión. Sin embargo, él por supuesto es creyente y de hecho sus dibujos tratan sobre ello. Hace mucho acerca de la iglesia y todo de la estructura, pero también sobre los clichés y los mitos religiosos que se han puesto. Aquí dice, bueno, ¿están seguros ustedes dos? Absolutamente seguros de que ahora mismo no están siendo lujuriosos, por decirlo así. Sería, no sé, no es la traducción exacta, pero ¿están seguros de que no están sintiendo lujuria o haciendo esto por lujuria ahora? Imagínense, o sea, tú con tu esposa teniendo relaciones sexuales y Dios vigilando las posiciones que hacen, ¿no? Viendo en qué momento se pasan de la línea, se pasan de la raya. Y en la iglesia se dice esto, ¿no? Incluso se habla de que hay ciertas posturas que están permitidas y otras no. Así que se comenta mucho sobre esto entre los pasillos de la iglesia. Es como si a Dios le importara en qué momento pasa a ser lujuria y en qué momento lo hacen simplemente por fines reproductivos o qué sé yo. Una señora, a mí me daba risa y pena, la verdad, que decía, el sexo es, me ponía en los comentarios, el sexo es del diablo. Dios no le gusta el sexo, a Dios nos va a quitar eso porque es malvado, es pecaminoso. Yo te pregunto, hombre, ¿para qué nos lo dio? Y yo se los digo a todos ustedes, a todos mis hermanos que están escuchando. El sexo es de Dios. Dios nos regaló eso. No es algo de lo que tengamos que avergonzarnos. O solo plantéate estas situaciones. Si tú crees realmente que Dios te está mirando en cada momento, ¿no te has planteado si a él le incomoda o cómo se siente cuando tú tienes relaciones sexuales? ¿O cuando exploras tu sexualidad?
¿crees que él qué está haciendo? ¿Juzgándote, mirándote? Y muchos sí, ¿eh? Yo creo que la mayoría de cristianos se siente condenado cuando empiezan a descubrir su sexualidad y, y se sienten culpables porque le enseñan que eso es sucio, feo, malo, cochino. Y es ridículamente abrumador lo que hacen y los clichés que se inventan para mostrar cuánto Dios aborrece eso. Y ahí están las señoras de 50, 60, 70 años, amargadas, arrugadas. Ellas ya han pasado por 1 o 2 matrimonios. Ellas, como ya no tienen relaciones sexuales ni nada, están ahí enojadas y frunciendo el ceño porque los jóvenes de hoy en día solo piensan en andar por ahí con las jovencitas. Eso no agrada a Dios. Es es exactamente el ambiente que hay muchas veces en la iglesia. ¿Por qué los jóvenes no quieren saber nada con la iglesia? Porque una de las razones, y yo se los voy a decir porque aquí poco se habla con claridad las cosas como son. Y hoy quiero hablar las cosas como realidad son. Hay otras razones por las que los jóvenes se van, ¿ok? Los jóvenes no solo siempre piensan en el sexo ni nada de eso, pero esta es una de las razones. En la iglesia se pone la santidad como la castidad en equivalencia. Ese es el gran problema. Un terrible problema. Se le agrega virtud desmesurada a algo que no lo tiene. A algo que es un asunto plenamente de elección, plenamente de decisión, de personalidad, de formas de ser, de constitución hormonal, anatómica, física, y no tiene nada que ver con la santidad. Entonces, ahí donde muchos jóvenes que están en la pubertad o ya han pasado por la pubertad, pero quieren encontrar a alguien, creen que la iglesia en realidad es un lugar donde todos sus pensamientos, sus intenciones, que no son siempre eso, pero que están como condenados, ¿no? Que tiene que ocultar una parte de sí, que no puede ser auténtico, no puede ser así como él sería, si nadie lo estuviera mirando para ver qué hace de malo el jovencito de la iglesia. Ok, vean esta. Esta está muy buena, ¿no? Jesús, porque le gusta el 7, ahí les da un 7 por la postura. A Dios como el Padre, ¿no? Mayor. Estoy siendo irónico, ¿no? Un 8 por encima, ¿no? Algo ya totalmente por encima de lo perfecto, sino algo completo, infinito. Y el Espíritu Santo, como tiene más que ver con ellos, ahí él lo dibuja como un fantasmita, le pone un 6,5. Eso, o sea, solo piénsenlo, solo pónganse a pensar por un segundo. La ridiculez que es creer que a Dios le interesa meterse en los asuntos de la vida de las personas en ese punto, o en otro punto, o en cualquier otra circunstancia. Creer que Dios está vigilándolos para ver qué hacen bien y qué hacen mal. Por supuesto, Dios todo lo ve, pero es muy diferente a tener a alguien que esté mirando de chusma, de juzgón, de criticón, a alguien que te entiende, que te conoce y que te deja ser como tú eres. Que sabe cómo tú eres, conoce tus pensamientos, pero no se anda espantando, ni asombrando, ni se anda decepcionando de ti por cada cosa que piensas, ni se anda, ya tienes suficiente con tu propio yo, con tu propia persona, que somos muchas veces duros con nosotros mismos, que nos juzgamos, somos inflexibles, nos ofendemos a nosotros mismos, con andar cargando con otra entidad, así sea divina, que esté continuamente, oh, me decepcionaste aquí, oh, me hiciste sentir mal acá, me enojé aquí, aquí te pasaste de la raya. Es estúpido. Cuando quieres hacer algo malo, Jesús te está mirando. Aparece con esa cara. Y esta, aunque no creas, te estoy viendo pecar. Hay una que era la más divertida
divertida de todas, que aparecía Dios, no lo encontré, le quería mostrar a ustedes, pero aparecía Dios en el, mirándolo en el baño, mirándolo con su esposa en la habitación, mirándolo en todas partes de donde estaba privado, ¿no? Y esto, a ver, ¿de dónde surge todo esto? Estaba escuchando a un predicador, porque créanlo o no, yo sí escucho predicadores de todas clases, algunas veces para reírme y otras veces también para ver, wow, de dónde he salido, qué brillante poder haber salido de ahí. Y una de las cosas que él planteaba, decía, en el diluvio Dios vio que todo el pensamiento de los hombres era continuo solamente el mal. Entonces sus juicios y su ira enardeció y cayeron como un diluvio y destruyeron a los habitantes de la tierra. ¿Por qué? Porque sus pensamientos eran de continuo solamente el mal. En Proverbios 15:26 dice que abominación son a Jehová los pensamientos del malvado, mas las expresiones de los limpios son limpias. Zacarías 8:17. Y ninguno piense mal en su corazón contra su prójimo. Bueno, eso está bien, ¿no? Ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas las aborrezco, dice Jehová. Ahora, no vamos a entrar ahora en la traducción, pero vamos a seguirle el hilo, ¿ok? Vamos a seguirle el hilo. Dios abomina los pensamientos de algunas personas. Dios aborrece los pensamientos de otras. En Proverbios 6:18 dice que a él aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies que corren hacia la violencia. Y hay otro más que aparece aquí, Salmos 11:5. Jehová aprueba al justo, pero al malo, al que ama la violencia, su alma los aborrece. Es decir, fíjense ustedes, seguro la violencia y la maldad de los hombres en el diluvio era mucha. Entonces, ¿qué pensó Jehová en su corazón? Pues atacarlos con más violencia y urdió un plan violento para destruir a todos los seres humanos. Entonces acabamos con la violencia con más violencia. Y, yo los aborrezco a ustedes porque tienen pensamientos malos y se han deteriorado, se han echado a perder, yo los creé perfectos y no siguen mi ejemplo que yo soy perfecto. Pues entonces mi corazón nace destruirlos a todos. Por supuesto, no hablaremos hoy tampoco acerca del diluvio. Ya sería extendernos demasiado, ya lo hemos hecho en otros videos. Entonces, este predicador decía que la ira del Señor está sobre nosotros cada vez que tenemos un mal pensamiento. Que Dios está continuamente vigilando todos nuestros malos pensamientos y anotándolos en sus libros. Cada mal pensamiento que cruza por tu mente, cada vez que miras a una mujer para codiciarla, cada vez que tienes un pensamiento impuro, cada vez que te enojas contra tu hermano y dices, ojalá se sáquela. Cada vez que pase eso, Dios está anotando ahí. Cuando dice al otro, oye, este estúpido, anotando. Oye, que me cae mal, anotando. Anotando. Siempre Dios anotando. Todas tus palabras. Miren, hay una traducción terrible, ¿no? Pero las palabras ociosas. O sea, esos jóvenes que se pasan las tardes charlando y riéndose. Dios está anotando cada una de sus palabras ociosas porque están ociosos, se están riendo. Hay que tener seriedad entre las cosas del Señor. Vivimos en tiempos difíciles, etcétera, 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 etcétera. Estoy repitiendo el discurso de toda la vida del cristianismo convencional nominal. Podríamos ir más lejos. Los adventistas se inventaron el juicio investigador. Y la palabra misma lo dice, investigador, donde se investiga y se analiza cuidadosamente todos los actos y los pensamientos de las personas. Y se está anotando. Por eso,
la teología llevando en su propia coherencia, porque la teología adventista mucho se sostiene dentro de sus propias paredes, o sea, si vamos a charlar con un teólogo que no sea adventista, los adventistas están mordiéndose los labios para no sacarle una cita de Elena de White. Y cuando el otro le presenta argumentos del griego, del hebreo, y claro, como están tan acostumbrados a fundamentar la teología con Ellen White, pues entonces no saben de dónde sacar la respuesta, pero ellos están seguros de que ellos tienen la razón y de que esa es la verdad. ¿Por qué? Porque su teología ya está creada, pero se sostiene solo dentro de ella misma. Y en esa misma teología dentro, en la que está, resulta que para ser salvo finalmente en la generación final, tiene que no pecar ni siquiera en pensamiento. O sea, ningún mal pensamiento puede pasárseles por la mente. Para poder salir limpios, ya que Cristo dejará de interceder, se acabará la gracia, porque la gracia de Dios tiene un límite. Y no tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros para siempre y que vive para siempre para interceder por nosotros. No lo tenemos. No tenemos a Jesús, garantía nuestra de vida eterna. No, eso que dice Hebreos, no. Él va a dejar de interceder. Tampoco nuestros pecados fueron purificados en la cruz. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra del Padre, a la majestad en las alturas. No, eso tampoco. Sino que ahora debe suceder la purificación del santuario. No, pero no solo eso. No solo que no se sentó a la diestra cuando ascendió después de la cruz, sino que ascendió en 1844 al lugar santísimo. Allí pasó al lugar santísimo. No es que se sentó a la diestra al ascender, sino en 1844. O sea, eso que dice Hebreo tampoco está bien, ¿no? Y es que Pablo justamente estaba hablando una carta a los hebreos. Y la teología adventista se quiso basar en los rudimentos antiguos de las tradiciones de los hebreos. Entonces, claro, les cuesta y tienen que decir, ven, aquí habla del santuario. Creen que el hebreo le está avalando el santuario, pero Pablo está hablando de las realidades eternas, utilizando como ilustración el santuario, pero dice, este es el antiguo pacto que el pacto completo va a envejecer y desaparecer para que queden las cosas nuevas. Pero ellos dicen, no, todo eso no importa. Echémonos al bolsillo hebreos y otras tantas cosas más. ¿A qué es lo que voy? Los pensamientos. Los pensamientos están siendo anotados en un libro. Pero no hay que ser adventista para creer en eso. En general, todas las religiones, las denominaciones, entienden que hay un Dios que todo lo ve, todo lo escucha, cuidadito los ojitos donde miran, cuidadito la boquita lo que dice, cuidadito los oídos lo que escuchan, porque hay un Dios que mirando está. ¿Qué le estamos diciendo a los niños? ¿Qué les estamos diciendo? ¿Que Dios te está continuamente mirando para juzgarte? Miren, aunque Dios se ofendiera, aunque a Dios le hiciéramos daño con un mal pensamiento, aún así, el amor, y Dios es amor, no toma en cuenta el mal recibido. Otra versión dice, no lleva registro, no lleva registro de lo malo. Porque Cristo estaba en la cruz no tomando en cuenta el pecado de los hombres, o sea, Dios estaba en Cristo. El Padre tampoco toma en cuenta el pecado de los hombres. El Padre a nadie juzga. El Hijo a nadie juzga. O sea, no tiene nada que ver con lo que nos han mostrado acerca de Dios. Utilizan proverbios, salmos, para justificar
el apuntar con el dedo. Entonces, al apuntarte con el dedo, creen que ellos en realidad no están teniendo malos pensamientos. No, espera, ellos sí tienen, pero ellos le piden al Señor y luchan y oran y cantan himnos para no tener malos pensamientos. Yo les pregunto, ¿les da resultado? Oh, sí, me da resultado, claro. Claro, les da resultado. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes no tienen nunca más entonces malos pensamientos? Miren, si alguien va a decir algo contra lo que estoy presentando, primero, en los comentarios, vaya y ponga: yo ya no tengo malos pensamientos. Y luego haga su comentario. Comente que con el poder de Cristo, con la gracia de Dios, que Dios nos manda a tener pensamientos puros, a ser buenos, porque si no Dios se molesta, se enoja. Usted argumente lo que quiera. Yo no estoy diciendo que los malos pensamientos en realidad sean buenos pensamientos, no lo estoy diciendo. Pero, ¿qué tienen los cristianos que andarse metiendo en la cabeza de las personas? ¿Quién lo mandó a usted a meterse en la cabeza de otro? En andar viendo qué piensa el otro o qué no piensa, o andar previniendo que el otro no tenga malos pensamientos. O sea, ¿quién te encomendó esa misión a ti? Pablo lo dijo en sentido positivo. Es pasearse en cosas buenas, en cosas, todo lo noble, lo honorable. Y eso no solo son cosas bíblicas ni de Dios. Hay cosas muy hermosas en el mundo, que alguno podría decir son triviales, sí, pero son hermosas, son honorables, son llenas de virtud. Y son cosas en las que uno se puede espaciar también. No, a ver, hay un libro que se escribió, quiero hablar de este tema brevemente, ¿no? Para si a alguien le sirve. Porque he conocido personas que tienen este problema. Hay un libro que se escribió que se llama Gracia Abundante para el Mayor de los Pecadores. Lo escribió el mismo que escribió El Camino del Peregrino, John Bunyan. Bueno, el tipo tenía unos complejos de culpabilidad y era muy culposo, al punto de que él llegó a creer que había cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo, que ya no tenía oportunidad de perdón. Bueno, en fin, era atormentado por la ignorancia y los mitos de la época de la que venía, que era la Edad Media. Lógico, entendible. Pero bueno, hoy en día me da pena ver que muchos crean todavía que han cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo y están atormentados porque en su mente surgen pensamientos blasfemos contra Dios y oran para que esos pensamientos blasfemos se vayan. Y yo no entendía, porque yo nunca había pasado por esa tentación de tener pensamientos blasfemos una y otra vez. Y yo dije, qué tentación más rara. O sea, yo conozco pecados, pero con ese nunca he luchado. Y lloran y le suplican y nunca se van. De hecho, es una lucha encarnizada y se desgastan y Dios parece no responder, parece no importarle. Y todos cuentan lo mismo. O sea, oran y Dios no lo responde. Y descubrí de qué va ese pecado. Y yo no me lo podía creer cuando leí. A ver, ¿con qué preguntas luchas? Cuando les pregunté, ¿cuáles son tus preguntas blasfemas? ¿Cuáles son tus pensamientos blasfemos con los que luchas? ¡Ja! Todas las cosas que no les cuadran sobre Dios. ¿Por qué Dios habrá permitido el pecado? ¿Por qué Dios hizo esto con estas personas? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de esta niña? ¿Por qué Dios me deja así a la deriva? ¿Por qué Dios no me responde? Y piensan cosas sobre Dios. Oye, ¿Dios será así? ¿El Espíritu Santo tendrá cuerpo? ¿El Espíritu Santo será así? Piensan sobre si el Padre habrá existido alguna vez o habrá llegado a la existencia, habrá tenido una esposa, cómo tuvieron al Hijo a Jesús. Piensan cosas así. Y estoy
blasfemando, estoy cometiendo un pecado. Entonces todas las preguntas naturales que no les cuadran acerca de Dios, se las hacen y ellos creen que es blasfemia. Y es que están tan religiosizados, me acabo de inventar una palabra, están tan imbuidos ay, cuidadito con preguntar o cuestionar a Dios, que no se dan cuenta de que Dios mismo les está poniendo esos pensamientos para que abran sus ojos, para que avancen, para que crezcan en el conocimiento de Él. Ay, qué triste, porque son justo las puertas que te dan la libertad de esa culposidad absurda. Amo a Dios. Creo que de todos los con los que me identifico, miren, y soy sincero, no me identifico con Judas, porque Judas siempre estaba buscando verse bueno, verse políticamente correcto. Los que conocen mi canal saben que yo no me interesa verme políticamente correcto, ni con las tradiciones, ni con el status quo, ni con el pensamiento cristiano general. No me interesa. Judas, cuando cometió un error, como no estaba acostumbrado a que se vieran los errores que cometía, entonces él no lo pudo soportar. Y él mismo se juzgó y se condenó a sí mismo. Pero era el más sano, el más correctito de todos los discípulos. No me considero Pedro, porque no soy impulsivo en ese sentido. Soy determinado muchas veces. Tampoco me considero Pablo, ¿saben? Yo veo a otros pastores que podrían ser el apóstol Pablo. Yo no me considero Pablo. No tengo un carácter fuerte, ni nada de eso. Siempre me identifiqué mucho con Juan. Siempre me identifiqué mucho con Juan. Y Juan sí era uno de los hijos del trueno, pero llegó a amar tanto a Jesús y le gustó ese lado del amor de Dios. Y sin embargo era el teólogo. Si ustedes estudian acerca de los evangelios, están los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Es como, están estos y el de Juan. O sea, el de Juan es una categoría diferente, porque no es una biografía teológica. ¿Notan lo que están diciendo? ¿Entienden mis palabras? No es una. Las otras son biografías de Jesús que enseñan acerca de teología entre medio. Esta es una teología biográfica. O sea, en realidad es teología pura, es hablar acerca de Dios, es filosofar, mostrar, dar vueltas en conceptos que son súper interesantes. Y de paso, va contando la historia. O sea, Juan es totalmente drástico y es mi estilo y a mí me gusta. O sea, no piensen que yo odio a Dios o no creo en Él. Pero déjenme decirle que son esos pensamientos, los blasfemos, que la blasfemia contra el Espíritu Santo en realidad no existe como tal el pecado imperdonable. Ya hemos hablado de ese asunto. Pero otra cosa, hombre. A ver, sí. Bien, supongamos que existe. Yo ya he estudiado muchas veces y he mostrado que no existe. Incluso escribí en mi libro Dios perdonó al mundo, una sección completa sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Estudiamos todo y todo da a entender, todas las palabras que utilizó Jesús dan a entender que no tiene nada que ver con eso. Pero supongamos que el Espíritu Santo te deja de hablar y tú ya no sientes nada, ni quieres nada. Pero si estás preocupado porque has cometido la blasfemia, entonces tú no has cometido ningún pecado. Ok, si tú quieres seguir creyendo que existe ese pecado, bien. Pero si tú todavía estás preocupado por eso, no has cometido el pecado, es perdonable. Listo. Sigo con los malos pensamientos. Mi querido amigo y hermano. Jesús dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra, porque eso sale luego por la letrina. Y de paso, Dios te ve cuando vas al baño. Eso no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Porque de allí salen los malos pensamientos, la fornicación, el adulterio, el chisme,
etcétera, etcétera. Y Jesús estaba hablando en un contexto donde los fariseos le decían a los discípulos que se lavaran las manos. Jesús le decía: ustedes son unos hipócritas. Eso no contamina al hombre, lavarse las manos. Y noten el tono de Jesús, es como que desprecia totalmente, o sea, ya es como, ¿cómo es posible que estén hablando de lavarse las manos? O sea, reflexionen un poco. Y los discípulos le preguntan así como si estuviera teologizando de una forma muy elevada. No, Jesús les dice: ustedes también están faltos de entendimiento, ¿no se dan cuenta de que lo que comen sale por la letrina? Es sencillo. Eso no contamina al hombre. Lavarse las manos no tiene nada que ver con la contaminación del ser humano. Muy bien dicho. Es lo que contamina al hombre. Tú no ofendes a Dios por malos pensamientos. Dios no te está juzgando ni ofendiéndose. Dios no te está mirando qué malos pensamientos tienes. Dios no está siendo invasivo contigo. Así que quiero decirte que si tú tienes malos pensamientos, tú sé un hombre o sea una mujer y espaciate en otras cosas, toma otros hábitos, otros hobbies, pero no estés pretendiendo erradicar de todo. Tu mente está llena de conexiones, de variantes. Puedes crecer en espaciarte en pensamientos buenos, alegres, positivos, de tu pasión, tus sueños, y de vez en cuando vendrán malos pensamientos, pero no te estreses porque Dios te esté condenando por ello, ¿saben? Yo no hablo de esto por casualidad o porque se me ocurrió. Miren, hay una psicóloga, ahora mismo no tengo el nombre de ella, pero me recuerdo el nombre del libro que ella escribió, se llama La danza del miedo. Ella muestra cómo esta idea que las religiones han puesto sobre las personas trae un sinnúmero de pacientes con estrés, ansiedad, depresión, llenos de... Y además, ella notó algo, que cuando las personas luchaban contra un mal pensamiento, eso se hacía una especie de espiral. O sea, que el mal pensamiento estaba más tiempo del que debía estar. Tal vez sí, bueno, pasó, vino, se fue, todo bien, ¿no? Pero cuando empiezan a decir: tengo este mal pensamiento, debo quitarlo, más piensan en ello. O sea, miren, ella lo explicaba de una forma más profesional, pero yo se los digo así como va. O sea, entre más le da vuelta, más piensas en ello. Así que, mis queridos amigos y hermanos, si a usted le está afectando los malos pensamientos, pues usted puede tomar cartas en el asunto. Y ya se lo dije, o sea, espaciándose en otras cosas, pero lo peor que puede hacer es estresarse por esos malos pensamientos. ¿Ok? Así que ya basta de eso de, puedes hacer que los pájaros vuelen, pero no que hagan nido. Pero, basta de esos sermones. ¿Qué pueden hacer ustedes con sus sermones contra ellos? Que canta un himno, que inmediatamente ve a orar, que vino este pensamiento porque no estabas orando. No, Dios está siempre contigo. Dios sabe que pecas, Dios sabe que cometes errores, Dios sabe que te equivocas, Dios sabe con las cosas que luchas, Dios sabe los anhelos que tienes, conoce tu corazón. Sabe tu corazón que de ahí vienen malos pensamientos, Entonces, tú encárgate de ello también. Ya no digas: Dios, ayúdame, porque en realidad solo te vuelves en una lucha mental y te llena de toxinas emocionales. Así que los invito a todos mis queridos amigos y hermanos que puedan quedarse con esta reflexión. Espero que les hayan gustado las imágenes y nos veremos en el siguiente estudio. Un abrazo a todos y a tener lindos pensamientos.